Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar la charla. Le damos la bienvenida a Daniel y al Tano, que hoy nos vinieron a visitar, a compartir parte de su historia, su libro también. Así que bueno, agradecidos de que estén acá, de poder compartir todo lo que ustedes nos traen para conocer más acerca de los nietos y todo lo que está pasando. Así que bueno, muchísimas gracias, bienvenidos y bueno, que tengamos una buena charla. Queremos además darle una especial bienvenida a Daniel, que es la primera vez que nos acompaña acá en el profesorado. Decirle que nos emociona mucho compartir con él y con el Tano, que empezamos el cuatrimestre con el Tano también, acá en el Normal, en la Semana de la Memoria. En esta casa que fue un lugar que habitó su mamá, Cristina Navajas, estudiante de nuestro Normal, que se recibió de maestra, en este lugar en que hoy nos estamos volviendo a encontrar. Así que nos emociona especialmente que estés acá compartiendo con nosotros. Y bueno, y además con toda esta historia que el Tano nos estuvo contando durante mucho tiempo mientras buscaba a su hermano, que ahora lo tenemos entre nosotros, al nieto 133, y bueno, lo recibimos con mucha alegría y con mucha emoción. Además, esta charla surgió también la idea de convocarles cuando primero iban a presentar este libro en el Virrey Ceballos, en el espacio de memoria. Muchos de nosotros íbamos a ir, entonces nos enteramos de la suspensión y quisimos convocar acá también en un abrazo a los espacios de memoria que los están queriendo vaciar y que nos parece que en estos momentos que por ahí están un poco oscuros, donde más nos tenemos que encontrar, que juntarnos, que tejer colectivamente la memoria y defenderla y defender estos espacios. Así que más que agradecidos, no sabemos cómo agradecerles que estén acá con nosotros y bueno, y bienvenido. Bueno, buenas noches a todos y a todas. La verdad que para mí siempre es muy emocionante volver a esta casa de estudios, volver a imaginarme, a recordar a nuestra madre transitando por acá. Y aprovecharía para empezar por ahí, para comentarles cómo, bueno, nuestra madre se formó acá y siguió su vocación aún en la militancia. Ella fue militante del PRT, pero ella estaba en la parte una parte de las escuelas de formación, aplicaba, digamos, sus conocimientos al transmitirle de alguna manera las materias de formación que se requerían para ser militante político en los 70, y también era educadora en distintas barriadas del conurbano, siempre fiel, ¿no?, a su vocación, a sus ideales. Así que bueno, siempre muy orgulloso y muy contento de poder volver a esta casa que ya vine varias veces, la verdad, y siempre, bueno, el público se renueva, pero la idea también, la historia también se fue renovando, por suerte. Hubo novedades muy grandes, la tengo caminado, así que de alguna manera hoy está muy bien. Así que de alguna manera hoy venimos a presentar este libro que es parte del recorrido que está haciendo Dani en sus casi 2 años de conocer su verdadera identidad. Un recorrido muy importante, la verdad, porque hicimos, no dijo el mosquito, pero junto con mi hermana se hizo un documental sobre los primeros meses ya de recuperar su identidad, ese proceso de recuperación, y justamente este domingo se va a estrenar el documental en su versión largometraje en el marco del Festival Internacional de Derechos Humanos acá en el Centro Cultural San Martín. Están todos más que invitados, hay una sala muy grande y queremos que esté llena, así que por favor no se la pierdan. Creo que es a las 18:30, ¿no?
Bueno, ahora lo reviso y les digo para no mandarlo, pero bueno, la idea es que podamos compartir ese película documental que nosotros tampoco vimos, que yo estoy bastante así intrigado en ver qué saldrá, qué se pondrá en ese lugar. Claramente la entrada es gratuita y le digo, la sala es muy grande, así que no va a haber problema para que entremos todos y todas. Pero bueno, hoy estamos acá en un contexto muy particular, porque como bien decía la compañera que hablaron antes, esta presentación del libro que Dani viene haciendo sistemáticamente en muchos lugares, no solo del conurbano, también en otras provincias, y algunas veces pudimos hacer la presentación acá en la capital federal, pero en pocas situaciones, y justamente una de esas ocasiones yo la había organizado para que se haga en el Virrey Ceballos, que es un espacio de memoria donde yo cumplo el trabajo. Y bueno, por este contexto en el que estamos, primero me fue permitida, digamos, autorizada la actividad, y luego cuando entendieron mejor de qué se trataba, la suspendieron, que es parte de ese proceso que estamos viendo de vaciamiento de los espacios de memoria, donde cada vez menos actividades se pueden hacer, donde cada vez menos asociaciones barriales se pueden encontrar a trabajar. Recordemos que los espacios de memoria surgieron como espacios adentro del territorio recuperados para la memoria, que muchas veces eran los lugares a donde se organizaban compañías de teatro independientes, se organizaban medios independientes, donde el barrio de alguna manera se apropiaba de su historia, y ese es un proceso que lamentablemente también se está dejando de lado, se está entorpeciendo de alguna manera, cosa que no me extraña porque, bueno, vemos lo que está pasando, ¿no? Todos los días con todos los derechos, tanto los derechos básicos como el derecho a la protesta, como el derecho a la circulación, como también el derecho a la salud, el derecho a la educación, que ustedes conocerán muy bien todo lo que está pasando, y claramente también los derechos humanos. Ya vemos cómo fue degradada la secretaría, subsecretaría, cómo se están reduciendo un 40% hasta ahora el personal que trabaja en esos espacios, con promesa de seguir recortando. Y bueno, de alguna manera siento que estos momentos, que espero que sean también, para mí lo son, un momento de gran alegría también, porque contamos una historia que, si bien no es alegre, sí tiene un presente y una cotidianidad que nos complementa, que nos llena mucho. Creo que en este caso puedo hablar en nombre de los dos sin problemas, y que nos da mucha fuerza para seguir. Así que de alguna manera es una historia con presente feliz y final abierto, que queremos que sea un final de reconstrucción y de recuperación de todas las identidades, y una conformación también de una identidad común, ¿no? Como pueblo, como sociedad, apoyándonos y incorporando los conocimientos y los valores también de esa generación de los 70 que hicieron desaparecer y que nosotros continuamente estamos recordando y recuperando. Pero bueno, dicho esto, para no hacerla tan larga tampoco, me voy a meter más de lleno en este libro que cuenta la historia de Dani, contada en primera persona, obviamente, porque lo escribió él, y que tiene que ver con todo ese largo proceso que nosotros, desde los que buscamos, desde los familiares que estamos organizados en Abuelas y que contamos con el apoyo de toda la sociedad que nos acompaña hace muchos años en esta búsqueda colectiva, sentimos justamente que es eso, que no estamos solos en la búsqueda, que lo hacemos con mucho soporte y sobre todo contando los unos con los otros, apoyándonos continuamente. Sin embargo, del otro lado, la búsqueda que fue haciendo Dani no fue colectiva, fue bastante solitaria en realidad, y eso lo logré entender, la profundidad de esa soledad, leyendo justamente este libro que realmente no pude, lo leí de una tirada, no pude dejar de leerlo, porque en cada momento iba leyendo entre líneas, iba conociendo mejor a mi hermano también, y eso es algo
que estoy en eso y que vamos bastante bien, la verdad, porque en estos casi 2 años que nos conocemos, son muchos los momentos lindos, los momentos que nos pudimos conectar, vincular, y estamos en eso, ¿no? En recuperar rápidamente todos esos años que nos negaron de poder estar juntos, 46 para ser exactos. Pero bueno, vamos a tratar de ir presentando este libro con algunas preguntas disparadoras que le voy a ir haciendo a Dani, lo cual no quiere decir que ustedes no puedan preguntar, al contrario, espero que lo hagan, es el sentido de participar en todo esto. Y bueno, y en principio empezaría justamente por donde estaba hablando, ¿no? ¿Qué es lo que te empujó, Dani, a escribir este libro? ¿Cuál fue tu necesidad de plasmar esa búsqueda tan, digamos, dura y solitaria que nos trajiste para que podamos hoy tener este libro acá? Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy especial para mí estar en este lugar en el cual estudió mi madre, se formó, hizo amigas, estar con mi hermano. Es algo pendiente que estaba a poder venir y acompañarlo, que él me acompaña a mí. El libro surgió primero por una necesidad de expresar todos los sentimientos que sentía, que tenía, una vez que recuperé mi identidad. Fueron momentos muy felices, de mucha euforia, pero en los momentos de soledad, antes de irme a dormir, muchas veces no podía dormir justamente por recuerdos que me venían a la mente, solos, ¿no? De la infancia, de la adolescencia, situaciones en las cuales en ese momento no le encontraba sentido y sabiendo la verdad, empecé a entender muchas cosas. Ver realmente quiénes habían sido mis apropiadores, qué clase de personas habían sido, muy cínicas. Y el poder sacarlo fue gracias a, primero, seguir consejos de amigos, de decir que escribiera lo que sintiera, lo lindo, lo feo, y me ayudó. Luego llegó, a través de uno de nuestros primos, Diego, el interés de una editorial por poder publicar un libro y poder trabajar sobre eso y sobre lo que siguió, junto con él y con su esposa Paula, me ayudó mucho más, ¿no? en poder darle una forma a todo eso que yo sentía y me pasaba. El poder trabajar con ellos, el poder trabajar con mi psicóloga, inclusive sobre esto, y había momentos que solo me venían los recuerdos, ni siquiera es que yo me quedaba pensando en algo, era inevitable para mí, situaciones en las que sabía, ¿no? Como por ahí el cinismo con que se manejaron, ¿no? Hablando de un parecido físico mío con mi apropiadora, el hecho de situaciones de chicos, de ver en televisión cuando aparecían las madres o las abuelas de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos, por sus nietos y que se las insultaran. Y en veces discutían quienes creían mis padres, ella diciéndole que entendiera que eran mujeres que estaban sufriendo, que necesitaban a sus hijos, a sus nietos. Y sabiendo la verdad, digo que cínica, ¿no? Porque por un lado podía empatizar con ese dolor y por otro era ella misma quien se estaba apropiando de uno de esos bebés. Situaciones como esas me hacían necesidad de poder sacar, de poder expresar. Y el libro viene a sumar a un gran trabajo de años que viene haciendo Abuelas y los Derechos Humanos en general, ¿no? El hecho de mantener viva la memoria, en seguir la búsqueda de los nietos y nietas que aún nos faltan. Y mi testimonio, mi historia de vida viene a sumar a eso, a sumar a la búsqueda y a sumar a darnos cuenta que es un daño muy grande el que ocurrió y que está muy presente.
Yo en mi camino tomé conciencia que la mentira que fue mi vida se trasladaba a mis hijas. Yo tengo 2 hijas, Camila de 15 años y Milagros de 10 años. Y hasta que no podía resolver esto, yo me daba cuenta que esa mentira se estaba trasladando en ellas también, al llevar un apellido que no era el verdadero y la imagen de un abuelo que no lo era. Sí, sí, vamos a hacerlo por partes. Bueno, yo disfruto mucho estos momentos y estas situaciones porque también me da pie para hacerle preguntas a Dani de forma pública, que quizás no está totalmente improvisado en alguna de ellas, además creo que me ayuda a hacer algunas preguntas, así que no te pongas nervioso, pero prepárate porque te voy a estar preguntando cosas. Bueno, yo recuerdo que una de las primeras charlas que tuvimos a solas, cuando nos fuimos ahí por Lanús, creo que era a mitad de camino, a tomar algo y a charlar, yo te preguntaba qué tipo de trato te habían dado, cómo habías crecido, ya sabiendo, digamos, que tu expropiador había sido un integrante de las brigadas de investigación de la policía bonaerense, que había trabajado en ese pozo de Banfield donde fue secuestrada mamá y donde vos naciste. Y yo, preocupado por ese perfil, te pregunté qué tipo de infancia habías tenido, si habías recibido maltrato, si habías recibido violencia. Y me sorprendió mucho cuando me dijiste que no lo registrabas. Luego fui enterándome de algunas otras cosas, pero te quería preguntar acá y públicamente, a 2 años casi de esas reflexiones, ¿seguís sosteniendo lo mismo? La violencia sí existió obviamente, pero no en la forma física. Yo hoy entiendo con mucha más claridad, veo la violencia psicológica que ejercieron sobre mí, ¿no? Desde esto, ¿no? De la mentira, de crecer afirmando ser mis padres y en el momento que me surgieron las primeras dudas a los 21 años, cuando una hermana de crianza, 20 años más grande que yo, me las plantea y yo acercarme a él y pedirle una explicación, lo niegue, reafirme que era mi padre y lo haya mantenido por muchos años, falsificando, teniendo, mejor dicho, un acta de nacimiento donde decían que eran mis padres, en la cual decían que yo había nacido en provincia de Buenos Aires y me habían anotado en la provincia de Santiago del Estero, en un acta legal, pero obviamente con datos falsos. Y aferrarse a eso, ¿no? A decir, acá está la verdad. El hecho de mi infancia, acostumbrarme a ver a él ya no siendo policía de la provincia de Buenos Aires, siempre armado. El único momento que dejaba el arma era a la hora de sentarnos a almorzar o cenar. Y la dejaba arriba de la mesa. Tampoco es que la guardaba en un cajón, en un mueble. Vivir con eso, crecer con eso, entendiendo que era lo normal. Obviamente crecí, fui a casa de amigos, de compañeros de colegio, y me di cuenta que no, que eso no era lo que pasaba en las demás casas. Todo ese tipo de situaciones entiendo que me afectaron. Su violencia fue desde ese lugar. El hecho de, a medida que fui creciendo, en mi adolescencia, por ahí sí, rebelarme y no compartir muchos de los pensamientos que había en esa casa, pero no dejaban de ser mis padres, ¿no? Yo entendía que eran mis padres, que era lo que me había tocado. Yo muchos años viví con culpa, con miedo, aún dudando de mi identidad. Por un lado tenía miedo de pedir ayuda, de acercarme a abuelas, entendía
Me dolía mucho el descubrir que toda mi vida era una mentira. Y la culpa la sentía en el pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me acercaba y pedía ayuda? O sentía que era una forma de denunciarlo. Y si yo la denunciaba, él iba a ir preso. Y yo sentía culpa de eso. Sentía culpa de meter preso a quien creía mi papá. O me planteaba, y si me equivoco y yo hago una denuncia y en realidad es mi papá, ¿cómo me va a perdonar eso? Muchos años de mi vida viví con esa culpa. Fui una persona insegura, introvertida. Recién terminando la pandemia, cuando él enviuda por segunda vez y se queda solo, para esos años yo me había separado de la mamá de mis hijas y él me pide que vaya a acompañarlo, que la gente que se acercaba se aprovechaba de él. Tomé la decisión de ir a vivir con él y a poco tiempo en esa convivencia me di cuenta que él era una mala persona, que mentía, que manipulaba, que cuando yo me iba a trabajar era él quien abría las puertas de las casas a las mismas personas que acusaba. Cuando yo volvía de mi trabajo, los vecinos me llamaban, me alertaban, me decían que tuviera cuidado, que en mi casa entraba y salía gente todo el día, empezaban a faltar cosas. Ya empezamos a discutir, yo diciéndole que para qué me pedía que fuera a cuidarlo si después iba a hacer esto, y él negarlo, decir que los que mentían eran los vecinos, o que esa era su casa y él hacía lo que quería. Esa situación traía discusiones y eso me hacía dar cuenta, ¿no? Que si me mentían estas cosas, ¿por qué no podía mentir en cosas más graves? Gracias al trabajo que pude hacer con mi psicóloga, que me hizo entender que nadie me iba a traer la verdad, que la verdad la tenía que salir a buscar yo, lo pude enfrentar. Me hizo dar cuenta que no tenía que pedirle la verdad, sino exigírsela. Entonces cada discusión que había en la casa terminaba a los gritos, yo diciéndole que cuántos años más me iba a seguir mintiendo y que me dijera si realmente era mi papá o no. Cansado de esta situación, un día decide hablar conmigo y me dice que en realidad él se había separado de quien yo quería, mi madre, que ella se había ido con otro hombre y que años después vuelve con un bebé y que él la perdona. Yo lo quedo mirando y le digo, hace 20 años que te pedí la verdad, tuviste 20 años para decirlo, ¿por qué no lo hiciste? Se queda callado, no me contesta. Y ahí me di cuenta que me seguía mintiendo, que tapaba una mentira con otra mentira y que nunca me iba a decir la verdad, nunca iba a salir la verdad de él. Aún en esa mentira me reconocía que no era mi padre. Me decía que ella me había tenido con otro hombre. Bueno, fue ahí que yo rompí ese lazo de afecto, entendiendo que no era mi padre y que me había mentido toda mi vida. Me fui de su casa, al poco tiempo pude alquilar un lugar, pasar tiempo de calidad con mis hijas, y esa fue en febrero del 2023 y para marzo del 2023 me acerqué a Abuelas de Plaza de Mayo a pedir ayuda. Por eso entiendo que el daño psicológico fue muy grande, la violencia psicológica que utilizaron. Bien, Dani. Bien. Era parte de lo que yo había visto, sobre todo esa imagen, ¿no? de la pistola siempre sobre la mesa y el difícil de asumir, o a veces darse cuenta de ciertas cosas, ¿no? Hay una figura, una persona que se destaca en el libro, a mi entender, por haber tenido quizás esa claridad de verlo anticipadamente, ¿no? La verdadera personalidad de tu apropiador, esa persona que cuenta que cuando la presentaste ante el que pensaba que era tu padre, estoy hablando de la madre de tus hijas, de Mari, que fue en la presentación, tuvo que escuchar la pregunta: ¿qué intenciones tenés con mis hijos? ¿No? Con una pistola al lado de la mesa. Una situación más digna de un interrogatorio en la década de los 70 que de una presentación de la novia, ¿no? En la familia, me imaginé yo. Y cómo también, ¿no? Gracias a ella quizás se pudo tener o pudieron poner esa distancia para que tus hijas, mis sobrinas,
de alguna manera hoy puedan aceptar a nuestro padre, a su abuelo, como son, porque nunca tuvieron una relación tan fuerte con el apropiador. ¿Puede ser? ¿Nos quisieras profundizar un poquito este tema? No tanto en relación a la relación entre Mari y tu apropiador, sino en relación a tus hijas, ¿no? Que me parece también fundamental, como vos ya hiciste, diste indicio, ¿no? de la importancia que tuvieron para darte fuerza y llegar a conocer la verdad. Bueno, sí, tenés razón en lo que decís. Yo muchos años era un tema de discusión con la mamá de mis hijas, el hecho de que ella no le gustaba, no permitía, sobre todo el último tiempo, ese año en el que yo conviví con él, el hecho de que las nenas estuvieran cerca de esta persona. Ella se dio cuenta mucho tiempo antes que yo que él era una mala persona, no por que intuyera, supiera el tema de mi apropiación, sino por la clase de persona que era él. Y desde que sé la verdad, desde que pudimos recuperar nuestra identidad con mis hijas, es algo que no dejo de agradecerle, ¿no? El hecho de que haya priorizado el bienestar de sus hijas, aún sabiendo que era un tema de discusión, porque las nenas por suerte no sentían afecto hacia mi apropiador, ni siquiera lo llamaban abuelo, era el papá de papá. Y eso permitió, sí, el hecho de que ya la primera semana conocieran a papá y le puedan llamar abuelo desde el primer día. Es algo hermoso. El hecho de que ellas me hayan podido acompañar en todo este camino, para mí fue fundamental, porque entendía que era lo único verdadero que tenía en la vida, mis hijas. Y el poder recuperar nuestra identidad y nuestra familia es una fiesta, un motivo de mucha alegría para los tres, y así lo estamos viviendo. Ya en las primeras reuniones familiares, en cumpleaños, en fiestas, en actos de colegio. El año pasado Milagro, la más chica, fue escolta de la bandera nacional y estuvimos en el acto con papá, con Flor, con Miguel. Y cuando la nombran, ¿no?, como Milagro Santucho, es increíble la emoción de poder compartir ese momento en familia y con nuestra verdadera identidad. Es una de las cosas más lindas que me han pasado en este tiempo. Muchas cosas lindas, ya no sé, no puedo hacer un ranking de cosas lindas. Milagros es increíble, no queda mal que lo diga yo porque es mi hija, pero 2 semanas antes de hacer su documento con su verdadera identidad, primero habla con la mamá, después viene y habla conmigo y plantea el hecho de cuando íbamos a alguna charla. Y yo le digo, ¿qué charla? Yo quiero dar una charla en el cole, quiero contar quién sos vos, qué es lo que te pasó y por qué me voy a llamar Santucho. Con 9 años me diga eso, yo no podía creer, obviamente le digo que sí, que había que ir a hablar al colegio y ver cuándo se podía. Hubo reuniones con la directora, con la señorita, pasaron unos 10 días y mi nena no se aguantó, tuvo un cumple en el medio de una amiguita y empezó a contarlo. Cuando fuimos al cole ya la mitad del grado sabía a qué íbamos. Fuimos con la mamá, estaba la dire, la señora, y yo estaba la noche anterior frente al espejo practicando a ver cómo hablaba con nenes de 8 o 9 años y no confundirlos, por más que tuvimos reuniones previas y todo. Y la que empieza a hablar es mi nena y dice: mi papá es el nieto número 133 de Abuelas de Plaza de Mayo. Él tenía dudas sobre su identidad, así que se acercó a Abuelas, pidió ayuda, lo mandaron a sacar sangre y dio positivo. Por eso tenemos una familia y me voy a llamar Santucho. Yo la quedo mirando, no pudiendo entender la claridad. La directora le pregunta a los chicos cómo se iba a llamar Mili y los chicos le gritan Milagro Santucho, y ahí la veo a Mili que le empiezan a caer las lágrimas. Y la abrazo fuerte, la abraza a la mamá y es un momento hermoso, único, que nos va a quedar para siempre.
Mili tiene 10 años recién, pero yo sé que cuando crezca y se acuerde ese día se va a emocionar mucho. Y entiendo que es eso, ¿no? Que esa fuerza, esa valentía que tiene mi nena es la que tuvo mi abuela y la que tuvo mamá. Hoy está en ella. Bueno, una vez más nos estamos emocionando, no lo podemos evitar. Y bueno, y creo que así tiene que ser, ¿no? Creo que corresponde que así sea. Pero bueno, quiero seguir recordando momentos felices, si este no está en el libro, si no spoileamos nada. Pero hay algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, que venía conmigo desde las búsquedas, desde los largos años de búsqueda, primero de mi abuela Nélida, luego mío, y era esa duda de si alguna vez los íbamos a encontrar, y luego digo, y si tengo tanta suerte de ser uno de los que encuentran, ¿cómo va a ser después vincularme con él? En la historia de los casos de abuelas, no son muchísimos, pero hay varios hermanos que se encontraron con otros hermanos, y no siempre las relaciones fueron fáciles, todo lo contrario, diría. Nunca hubo relaciones fáciles, hubo algunas que sí generaron buenos vínculos, otras que todavía se están formando a pesar de los muchos años, por toda una serie de temas que no voy a enumerar acá. Pero sabía de la dificultad, sabía que el encontrar no era sinónimo de felicidad, sino era cambiar de pantalla y seguir remándola para encontrar esa vinculación, esa cuestión, digamos, de poder querer y hacerse querer, que era lo que finalmente buscamos todos los que estamos en Abuelas para reencontrarnos con nuestros familiares, ¿no? Generar ese vínculo genuino. Pero Dani vino a quemar todos los papeles, vino a generar una gran sorpresa para mí. Y lo quiero recordar con esa primera vez que nos vimos con todos en familia por videollamada, porque yo estaba con mis otros dos hermanos en Italia y creo que ahí se nota de entrada lo distinto que era. Yo viniera con mucho miedo, digo la verdad, decir, bueno, no meter la pata, no tocar temas sensibles. Sabía de los errores que habían hecho muchos otros hermanos anteriormente, en plantarse, en exigir, en querer hacer valer, hasta saber qué mandato por sobre esa necesidad de vínculo. Y yo venía pensando que no quería cometer esos errores y me encontré con un hermano que, bueno, me vino justamente a quemar todos los papeles, a cambiar todos los códigos que venía viendo. ¿Queremos recordar un ratito esa charla? Sí, ponerle las dos. Si la hacemos corta, dentro de las dos. Empezamos. No, lo que ocurrió fue esto. Para cuando estuvo el resultado de ADN, yo tuve la mala suerte que me habían hackeado el teléfono y desde Conadi no se podían comunicar conmigo. Yo no había dado aviso, que había cambiado el número, el mail. Es entonces que un integrante del Conadi, su nombre es Manuel Goncalves Granada, es un nieto de Abuela de Plaza de Mayo. Al vivir cerca, en el mismo municipio donde yo vivo, se ofreció a buscarme personalmente. Eso fue un 25 de julio del 2023. Al primer lugar que va es la casa de mis hijas, era vacaciones de invierno, la mamá se había ido a trabajar y bueno, Manuel llama, pero mis nenas no atienden, no salen. Sí, el domicilio que va es la casa de mi apropiador. Él ve a una persona mayor, un hombre, entiende, intuye que podía ser mi apropiador. Pregunta a las personas que estaban con él por mí, pero no supieron decirle nada, así que fue el último lugar que tenía, que era el mayorista donde yo trabajaba. Cuando llega Manuel, él tenía mi foto, pero se da cuenta que los empleados estamos todos con el mismo uniforme, todos vestidos de azul, así que tuve que buscarme uno por uno hasta que me encuentra. Cuando se acerca me dice: hola Dani,
Hola, le digo yo, pensando que era un cliente, yo ahí trabajé 18 años, todos me decían hola Dani. Me dice, vengo por un trámite que hiciste. Y yo no entendía de qué me estaba hablando. Yo estaba más preocupado por el hackeo del celu, que me habían estado usando el WhatsApp y esas cosas. Y le digo, mira, disculpa, estoy ocupado, estoy atendiendo a unos clientes. Le digo, cuando termine hablamos. Lo hice esperar 10-15 minutos en la playa de estacionamiento, hacía un frío esa mañana. Cuando salgo, me dice, yo vengo del CONADI, y yo me quería morir. Digo, ¿cómo luego esperar al flaco este? Le pido disculpas. Me dice, tranqui, no pasa nada, pero necesito hablar con vos. Y le digo que me espere un cachito, que yo ya terminaba, ese día trabajaba hasta las 12 del mediodía. Y me dice que bueno, que cruzaba la avenida, me esperaba en la estación de servicio para tomar un café y hablar conmigo. Cuando me cruzo me explica, ¿no?, todo el trabajo que le dio encontrarme, pero que no podía darme el resultado ahí, que tenía que acompañarlo hasta el CONADI, hasta las oficinas del CONADI en Capital. Y yo le digo que no podía. Me dice, ¿cómo no puedes? Le digo, no puedo porque hoy es el cumple de mi nena. Ese día Mili cumplía 9 años y yo le había prometido regalar la torta de cumple. Ella es hincha de Boca y yo le había mandado a hacer la torta en forma de la Bombonera. Y no hacía tiempo, no llegaba el cumple si yo venía hasta Capital y después volvía a provincia. Así que le pedí que por favor me esperara al día siguiente. Cuando voy a la tarde del cumple, es Camila, la mayor, la de 13 años en ese momento, que me pregunta quién era esta persona que me había estado buscando. Y yo le digo que era alguien que trabajaba en CONADI. Me dice, ¿pero qué? ¿Trabajan abuelas? Sí, le digo yo, trabajan abuelas. ¿Y qué te dijo? Le digo, nada, tenemos que esperar hasta mañana. Y ahí me pide, por favor, que le avisen. Y bien está el resultado, que yo le avisara. Obvio que le digo que sí, que se quede tranquila. Esa noche no pude dormir de la ansiedad, entendiendo que había dado positivo, que por eso me habían ido a buscar, pero no saber con qué me iba a encontrar. Cuando llego a la mañana, me recibe Manuel, me recibe Claudia, la hija de Estela de Carlotto, y entre los dos me dan el resultado. Me dicen que había dado positivo, que no había margen de error, porque mi sangre se había comparado con la de papá, y que mi apellido era Santucho. Después de esto me empiezan a mostrar fotos. Primero la foto de mamá, Cristina Navajas, secuestrada en julio del 76 con 2 meses de embarazo, que pasó por diferentes centros clandestinos hasta el último, que fue el Pozo de Banfield, que fue ahí donde yo nací y que está desaparecida. Después la foto de la abuela, Nelida Navajas, integrante de Abuela de Plaza de Mayo por muchos años. Me buscó por muchos años, hasta el 2012, que fue cuando falleció. Y después la foto de papá, Julio Santucho, que está vivo y que tengo 3 hermanos, Camilo, Miguel y Florencia. Yo no podía creer, tener un papá y 3 hermanos era mucho más de lo que yo me había ilusionado, imaginado. Me dicen que me estuvieron buscando toda mi vida, y que así como me daban la noticia a mí, se la tenían que dar a mi familia, y que entendían que era mejor hablar con mis hermanos primero y que sean ellos quienes les daban la noticia a papá, cosa que me pareció bien. Y en un momento Manuel me dice que si yo estaba dispuesto a hacer una videollamada, que ellos conocían a uno de mis hermanos, a Miguel, que le dicen el Tano, y que después de que falleció la abuela, incluso estando la abuela, él me siguió buscando. Y yo le digo que sí, que lo quería conocer. Entonces Manuel empieza a escribir, después pasa a videollamada. Es muy difícil dar esa noticia. Mi hermano no estaba en Buenos Aires, él había viajado a Roma, que es donde viven Camilo y Flor. Y en el momento de la videollamada estaba en una plaza, en un lugar público, paseando la perra. Manuel trata de prepararlo. En un momento le dice, Tano, sentate porque te tengo que dar una noticia. Y mi hermano le dice, no me jodas, con eso no se jode. Y Manuel le contesta, no me jodas, en serio, recuperamos a tu hermano. Y Miguel empezó a correr, empezó a gritar, se le escapó la perra, hizo un quilombo que no paraba. Y Manuel le dice, pará, boludo, pará. Tu hermano está acá, está al lado mío y te quiere conocer. Ahí se queda quieto. Manu gira al cielo y yo lo veo todo transpirado, sacado. Le digo gracias por seguir buscando, por no bajar los brazos.
era el legado de la abuela y nos pusimos a llorar. Cuesta tanto, muchísimo. Es inevitable eso. Todos los cuatro muy felices, seguimos hablando. Le cuento lo de la torta en forma de la bombonera, se pone contento porque les de Boca también, igual que la sobrina. Y quedamos en hacer otra videollamada ese mismo día, tarde de Buenos Aires, noche allá en Italia, con mis 3 hermanos. Yo cuando me conecté a esa videollamada no podía creer ver a mis 3 hermanos juntos, sentir que era ahí, que ese era mi lugar. Florencia que no paraba de llorar y después se reía, después volvía a llorar. Le sacaba foto a la cámara. Verlos parecidos. Ellos llegaron con 5% de batería a esa videollamada, porque se la pasaron avisando a todo el mundo lo que había pasado. En un momento lo suman a papá a la videollamada. Era la primera vez que yo lo veía. Cuando aparece le digo, hola papá. Y me dice, Tano, pará boludo, le vas a matar de un infarto. Pero me salió así, tío, así. El entender que nuestro hermano mayor se llama Camilo, y yo a mi hija le puse Camila. Con la mamá teníamos una lista de nombres y yo siempre Camila, 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 hasta que le quedó. Y a mí me hace entender que es algo que me transmitió mamá, yo estando en la panza, ese nombre, no le encuentro otra lógica. Ese fue el primer encuentro y fue muy lindo, muy recordado siempre. No, terrible. Voy a complementar un poquito lo que dijiste, Dani, porque bueno, del otro lado... Sí, no, no, yo siempre digo, ¿no? Yo siempre supe que tenía que buscar, pero nunca tuve la certeza que te íbamos a encontrar, porque no teníamos ni siquiera la confirmación de tu fecha de nacimiento, de tu nacimiento en buen estado, porque el cautiverio de mamá fue muy largo y muy duro, entonces había probabilidad de que no hayas nacido bien. Y porque, bueno, decía, sigue habiendo muchísimos otros casos donde hay mucha más información de fecha, de sexo, ¿no? Saber de si habían nacido varón o mujer, si tenían alguna marca de nacimiento, toda cosa que a mí me ponía, digamos, en una situación de no saber, de estar relegado, digamos, según mi criterio, en las posibilidades de aparecer, cosa que claramente no es cierto, porque el ADN es una prueba segura. Pero bueno, el tema es que a mí me sorprendió muchísimo esa noticia. En ese momento sentí que se me ponía la cabeza en blanco. Yo, comisión directiva de abuelas, ya hace unos años que iba buscando, que tenía ahí como... Trataba de aprender de los casos, de las preguntas que no se hacían, de las cosas que había que tener cuidado, qué sé yo. Cuando me da la noticia, Dani, siento una gran mente en blanco, como cuando te llaman a preguntar, la pregunta más fácil del examen, la que estudiaste siempre, que de repente digo, ¿cómo no voy a saber esto? Bueno, cuando me pusieron a Dani enfrente, aparte que la primera impresión fue terrible, porque hacía 38 grados en Roma. Yo estaba en una plaza muriéndome de calor y me da esa noticia, Dani, vi que la perra empezó a saltar en los charcos ahí que había, lo quise correr, pues dije, no, haz lo que quieras, yo puedo. Y mientras estaba así, todo transpirado, sacado, me lo ponen de enfrente, me quería morir. No supe qué decir. Empecé a balbucear, ¿cómo te llamás? ¿Dónde vivís? Parecía que estaba llenando una planilla, Digo, no, esto no está funcionando, le digo, esto no puede ser. Hablemos en un rato que caigo y estamos con nuestros hermanos y todo. Y bueno, me pasé las siguientes horas avisando a toda la familia lo que había pasado, avisándole al viejo, cambiando el pasaje para volver, todo como loco. Cuando llegamos a la cita con mis hermanos, yo tenía el teléfono al rojo, cero batería. Y le pregunto, bueno, hagámoslo videollamada, algunos de ustedes tampoco tenían, ahí corriendo a buscar un cargador porque se hacía la hora y no sabíamos. Bueno, todo un quilombo llegar a la charla. Y de repente hablamos una media horita presentándonos, hablando de nuestros hijos, hablando un poco así de la vida misma.
y le decimos, bueno, está el viejo allá en la Argentina, como vos, pero él estaba en Tucumán en ese momento, esperando un visto bueno, que si querías lo incorporamos a la llamada. Y te digo, pues sí, claro. Yo le digo, pero está chequeado, está consciente de lo que está haciendo este muchacho. Le digo, para mí era todo mucho. Era mucho que nos quisiera conocer a los tres, era mucho que quisiera conocer a nuestro padre. Y claro, yo no sabía de dónde venía, cómo había sido su búsqueda, qué tan contento estaba de encontrarnos y qué tanta gana tenía de conocernos. Era todo, lo estamos viviendo ahí. Pero bueno, el tema que lo incorporamos al viejo, que aparte ayer cumplió 80 años, así que le hicimos un lindo reencuentro para los 80 y un lindo regalo le hiciste vos apareciendo a tiempo. Pero bueno, lo incorporamos a la llamada y lo primero que le hice es solapar. Rompió todos los récords. Yo creo que no hubo un solo nieto que haya recuperado a un padre que la primera vez que lo vio le dijo como primer palabra, hola pa. O sea, era algo que yo claramente no me esperaba. Y lo segundo que me doy cuenta, cuando entra la pantalla, que claro, la pantalla donde estábamos nosotros tres, se hace chiquitita en un costadito y queda pantalla partida, Dani y el viejo. Y nos empezamos a codear. Eran iguales. El más parecido de los cuatro a nuestro padre es él. Viste, y yo la miraba a Flor y digo, me parece que perdiste el lugar de preferida. Y ella no paraba de reírse, de llorar. Pero fue increíble, sobre todo esa reacción, ¿no? Que tiene que ver justamente con todo este proceso que vos hiciste, que está contado en el libro. Y ya para hacer la última pregunta y después abrirle a ustedes, esta no es tan alegre, pero sí algo que a mí me parece que fue lo primero que me llamó profundamente la atención, que me dolió mucho también, y que para mí marca un poco de esas características, ¿no? de total impunidad que sentían ellos, y que cuando lo leí en el libro, porque yo me dolía, te lo hacía preguntas y vos en el libro dijiste mucho más que esa respuesta que me venías dando a mí a secas. Y tiene que ver con el 24 de marzo. Tiene que ver con esa fecha en la que te anotaron como hijo propio de tus apropiadores, y sobre todo lo que me gustaría que compartieras es lo que escribís en el libro de esos cumpleaños de tu infancia, cómo los vivías vos, cómo los vivían ellos y cómo son ahora los 24 de marzo para vos. Bueno, los cumpleaños de chico, ellos se encargaban de que tuvieran todos los amiguitos del colegio, del barrio, y se festejaban, eran esperados tal vez para mis amiguitos del barrio esa fecha, ese cumpleaños. Hacían un festejo grande para lo que era el barrio, para lo que era la realidad de cada uno de mis amigos. Yo no lo festejaba, ¿no? Lo celebraba como cualquier chico. El significado de los 24 de marzo empezó a cambiar. Empezó a cambiar ya por ahí en mi preadolescencia, cuando tuve la oportunidad de ver la película La noche de los lápices, identificarme con lo que le había pasado a esos chicos, entender que con 13, 14 años también me podría haber pasado a mí, de haber estado en esa etapa, y contrarrestar con lo que se hablaba en esa casa, ¿no? Después de que llegaron las primeras dudas, a mis 21 años, a través de una hermana de crianza, luego de que muere mi apropiadora, ella decide hablar conmigo y junto con su marido me plantean el hecho de dudas que ellos tenían, que creían que ese matrimonio no eran mis padres, que me habían mentido siempre. Ella desde chica supo que no eran sus padres y tuvo la posibilidad de conocer a su mamá biológica y a sus hermanos. Ya venía de una familia numerosa, 8 hermanos, sin papá, y su madre decidió dársela a esa pareja.
Pero ella siempre supo la verdad y pudo relacionarse y no entendía por qué no habían hecho lo mismo conmigo. Como yo les conté, cuando yo lo enfrento, ahí le pido una explicación, él lo niega. Pero a partir de ahí, de esas dudas, a partir de esos 21 años, cada 24 de marzo eran distintos para mí. Era justamente que me vinieran todas estas dudas, todas estas cosas, ¿no? De no tener en claro si realmente era mi papá o no. Por más que había un acta de nacimiento, por más que él lo afirmara, a mí me pasaban cosas, yo sentía cosas. Yo sentía que había algo mal. El sentido de culpa que hoy les conté es lo que no me permitía avanzar, a mí me paralizó eso. Desde que recuperé mi identidad, desde que sé la verdad, ya van 2 24 de marzo que puedo estar en la plaza, que puedo marchar, que puedo estar con papá, con Miguel y sintiendo que mamá también está ahí con nosotros. Yo no me imagino en mi vida de acá en adelante otro 24 de marzo que no sea marchando. Bueno, vamos abriendo el micrófono para escuchar qué quieren que les contemos, porque acá yo les comento, somos los dos muy, tenemos, digamos, la lengua muy fácil, podemos hablar mucho tiempo, así que nos tenemos que digamos, hacer un esfuerzo para controlarnos, y en particular me gustaría que nos pregunten para que contestemos lo que les interesa escuchar y no hablar demasiado al pedo, como diríamos. Así que con orden, por levantada de mano, el primero tiene premio, quedó un pedacito de galletita acá. No, en serio, no. Arranquemos con la... Esos chistes que hace que son... A mí me avergüenzan. Me avergüenzan y a mi hermano Camilo también. Y los dos tenemos este gesto, lo hacemos lo mismo, nos tomamos la cara cuando dicen boludeces así. Los estamos conociendo hace 2 años. Está bien que te hayas dado cuenta. Bueno, acá Hola, ¿qué Quería tal? preguntarte si pudiste volver a encontrarte con tu apropiador, o sea, vos pudiste decirle la verdad que sabías, reconoció, no, ¿qué pasó con él? Desde el momento que me dan la verdad, que recupero la verdad, que recupero mi identidad, desde el CONADI me informan, me avisan que esto pasaba a manos de un juez, que el destino de él iba a estar en manos de un juez. Él fue procesado, estuvo con prisión domiciliaria hasta que falleció, pero yo no sentí la necesidad de ir a buscarlo ni decirle nada, no sentí odio, no sentí bronca, yo me enfoqué en lo que recuperé, ¿no? En mi papá y mis hermanos, y dejé que se ocupara la justicia de él. Él falleció en la misma semana que yo pude hacer mi documento de identidad. Esa semana fue muy especial. Un lunes dan de baja el acta de nacimiento que habían hecho ellos en Santiago del Estero. El día martes se habilita la nueva acta de nacimiento en la ciudad de La Plata. Y el mismo martes, perdón, eso fue el lunes, el mismo martes yo fui a hacerme mi documento. Me tuvieron que sacar la foto 3 veces porque no paraba de sonreír. Me dicen, no, tenés que estar serio, pero yo no podía, estaba muy feliz. A la tercera quedó. El día miércoles fuimos a un acto en el Exposo de Banfield, el lugar donde estuvo secuestrada mi mamá y en el cual yo nací. En ese momento a descubrir un mural. Se reconocía, se reivindicaba a 4 docentes detenidas, desaparecidas, y entre esas 4 estaba mamá. Fue un acto muy emotivo para mí, era la fecha de su cumpleaños, y la primera vez que yo pisaba ese lugar fue fuerte. Yo pensé que iba solo al acto, y previo a eso se hizo un recorrido, fue conocer las celdas, la sala de tortura, la sala de parto,
que es una cocina. Pero afortunadamente pude pasar ese momento, ahí entendí que el trabajo de mi psicóloga es muy bueno. Y nada, fue emotivo el momento en que yo todavía no había salido a contar mi testimonio, ni hacerlo en forma pública, ni nada de esto. Y el Tano me cede el lugar a mí para yo descubrir el mural. Fue un gesto muy lindo el que tuve ese día. Al día siguiente, el jueves, a media mañana, me llama mi hermano avisándome que la fiscal se había comunicado con él para avisarle que había fallecido mi apropiador en esa madrugada. A mí me sorprendió, yo no tenía ninguna relación, ningún contacto con él, pero bueno, sí estaba informado a través de los abogados de Abuelas. Y me decían que estaban evaluando si seguía con prisión domiciliaria, si lo internaban. Pero no tenía idea que estuviera en riesgo en su vida. A mí esa noticia me da la tranquilidad de saber que él supo que yo llegué a la verdad. Esa verdad que me negó toda mi vida, el hecho de que él no muere impune, ¿no? Lo ideal hubiese sido llegar a un juicio y que se lo condene, pero a mí me da la tranquilidad de haber yo podido llegar a la verdad estando él vivo y que él lo supiera. Eso para mí me deja tranquilo, por lo menos. Bueno, yo quería también aportar un poquito sobre esto que estaba contando. Primero, recordando ese 27 de septiembre, ese acto en el Pozo de Banfield, que fue un 27 de septiembre justamente porque era el cumpleaños de mamá, o sea, la compañera de Suteba que estaba organizando el acto me preguntan qué fecha le parecía mejor y le digo, ¿y por qué no lo hacemos el 27 que era el cumpleaños de mamá? Y dice, listo, queda esa seguro. Pero bueno, después me di cuenta que era mucha carga, ¿no? Entonces cuando lo invito a Dani, a que venga, le digo, no está comprometido en venir, aparte en ese momento él estaba, digamos, su imagen todavía no era pública, estaba cuidando a la chica, no quería aparecer en medio ni hablar públicamente, obviamente quería estar, y me dice, te voy a acompañar, hermanito. Le digo, no, me parece que entendiste mal, no me tenés que acompañar a mí, en tu caso soy yo que te tengo que acompañar a vos si vos venís, porque lo fuerte va a ser para vos, más allá que siempre es fuerte volver a ese lugar y siempre es fuerte estar en un homenaje donde reconocen a tu madre, en ese caso era para vos. Pero bueno, al día siguiente, cuando me llaman y me dicen que había fallecido su apropiador y me piden que le dé yo la información porque habían pasado menos de 2 meses, o 2 meses recién cumplidos, digamos. Realmente nadie sabía cómo vos ibas a poder reaccionar, qué cosa iba a poder, qué se te iba a mover en ese lugar. Entonces yo te quise dar la noticia con la mejor, digamos, la mayor neutralidad posible, siempre estudiando los libros, ¿no? De lo que no hay que hacer, digamos, para mantener o generar un vínculo sano. Pero no pude evitar de comentar mi decepción, porque a mí no me había generado ninguna gracia que hubiese fallecido antes de ser condenado en la sentencia. Me imaginé que de alguna manera él había buscado esa salida, porque desde que había aparecido Dani se había dejado de cuidar, se estaba descuidando. Eso a decir de los peritos, ¿no? Que cada vez que le iban a hacer peritaje lo encontraban enfermo porque comía a reventar, porque se destapaba y no tomaba frío, o sea, hacía todas cosas como para nunca estar en condiciones de poder declarar. Y pensé que bueno, que se había salido con la suya. Entonces no pude evitar hacer ese comentario y él me dijo esto. Dijo, quédate tranquilo, hermanito, que él no se murió impune. Y yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer porque no lo podía ver de ese lado y porque de alguna manera, bueno, me transmitió un poco de la tranquilidad que necesitaba para no dedicarle tanto tiempo ni tanta energía a ese personaje, ¿no?
Así que bueno, gracias por eso también. Ya no más la gentita, puede levantar la mano tranquilo. Sí. ¿Se escuchó? ¿Escucharon todo? Sí. Yo cuando empecé el libro, empecé a trabajar en el libro y entendía que lo primero que pensé, bueno, lo van a leer mis nietos. Va a ser algo que yo no esté y eso va a quedar. Y jamás tomé un poco más de dimensión. Creo que muchas cosas que vengo haciendo no pienso, yo lo siento y lo hago. Después lo que viene es muy gratificante. El comentario sobre el libro, el cómo le llega a distintas personas que se comunicaron, docentes conmigo, profesores, profesoras, y decir, leímos tu libro y lo voy a compartir con mis alumnos. Y a mí me deja al lado eso, yo no podía creerlo, porque es mucho más lo que yo creí que podía llegar a pasar, o sea, me supera cada cosa. Personas que han leído y me han comentado el libro en las redes y diciéndome que no pueden parar de leerlo, que es una historia que les llega, que los atraviesa por distintos lugares. El tema de la identidad abarca mucho y en distintas generaciones. Yo me siento muy feliz por esto, por lo que produce el libro y por lo que produjo en mí el libro, ¿no? El hecho de poder ayudarme a sanar. Creo que cada cosa que vengo haciendo me ayuda a sanar, el poder dar mi testimonio, el poder compartirlo, ir a colegios, charlar con estudiantes, nivel primario, secundario, universitario, me ayuda un montón, me hace sacar el dolor y recibo mucho cariño, mucho afecto, y es el mismo cariño y afecto que recibo desde el primer día que estoy con mi familia. Entonces, esto de que hablo mucho, yo no era así. Yo no, para nada. Yo jamás me hubiese parado delante de un curso y dar mi testimonio, o ponerme a hablar. Este momento en mi vida es muy lindo, es muy agradecido a la vida por tener la familia que tengo y el cariño que recibo. El libro es eso, es tratar de sumar a lo que es la búsqueda de los nietos y nietas y en seguir manteniendo en la memoria. No es, viene a sumar a todo el trabajo, gran trabajo que se han hecho por décadas. Ese es un aporte más, solo eso. No, eso, me quedaba pensando, vos decías, Tano, que formabas parte de la comisión directiva de Abuelas. Me quedaba pensando, Tano comentaba que formaba parte de la comisión directiva de Abuelas. Me gustaría saber qué vínculo tienen hoy con Abuelas, si es que lo tienen, qué mirada tienen de lo que queda por hacer, que entiendo que es bastante. Me gustaría que puedan contarnos también un poquito de eso. Bueno, sí, claramente el compromiso que tenemos con Abuela, y esto lo quiero dejar bien en claro, va más allá de nuestras propias historias personales, digamos. Así como todas las abuelas siguieron buscando lo que faltaba después de encontrar a sus nietos, yo siento que, al contrario, ahora se me facilitó la tarea porque mi mochila es mucho más liviana y porque tengo otra historia para contar que también es mucho más fácil de contar. Yo por muchos años estuve haciendo difusión, sensibilización, por llamarlo de alguna manera, pero cada vez que daba testimonio, mi cuerpo se daba cuenta, tenía un costo. Hoy ese costo es, digamos, muy distinto, casi placentero, aunque no deja de ser fuerte, porque
igualmente las emociones mueven, y cuando estamos juntos y cuando hablamos nos emocionamos muchísimo, pero al mismo tiempo es algo mucho más llevadero que antes. Ahora, lo que tiene que ver con la búsqueda de los 300 hombres y mujeres que faltan es un tema muy delicado, porque hoy en día estamos resistiendo. La Asociación de Abuelos de Plaza de Mayo es una de las asociaciones que está planteándose la resistencia como modo de práctica política. Estamos tratando de resistir las conquistas que logramos en todos estos años, de defender el Banco Nacional de Datos Genéticos, de defender la CONADI. Nos vimos muy afectados desde el principio de este gobierno con la desmantelación de equipos de investigación, de la UEI, con la precarización del trabajo de todos los compañeros y compañeras que desde el Estado, cumpliendo una obligación del Estado, que es recuperar a los nietos y nietas, y no es solo una obligación del Estado porque el pueblo argentino lo quiere, sino que hay tratados internacionales, hay acuerdos, hay toda una construcción del derecho internacional que indica, obliga al Estado argentino a seguir reparando y investigando la verdad. Sin embargo, hoy en día en la Argentina estamos con un problema muy serio, un riesgo muy serio. La democracia ya no va a ser como fue hasta hace 2 años. El Estado de Derecho está en riesgo. Y la verdad que cuando nosotros lo empezamos a decir, ya antes de que asumiera este gobierno, decíamos que los discursos de odio llevaban a situaciones muy complejas, que el Estado de Derecho había que defenderlo porque había prácticas que cada vez más iban en contra de los derechos adquiridos y garantizados por la Constitución. Hoy nos encontramos que lamentablemente nos quedamos cortos con nuestras previsiones. No venían solo por nosotros y por los derechos humanos, venían por todos los derechos y por todas y todas nosotros también. Así que hoy más que nunca sentimos que estamos necesitando juntarnos, agruparnos, encontrar formas de limar las diferencias y unificar las resistencias, porque de otra manera estamos haciendo su juego. Ellos nos quieren ver desarticulados, nos quieren ver tristes, nos quieren ver deprimidos, nos quieren ver necesitados, y el discurso que tienen es el sálvese quien pueda, y nosotros decimos que no es así, que esos valores no son los que nos llevaron a encontrar 139 casos y a ser quienes somos, que la lucha es colectiva y que ahora nos toca resistir, pero sabemos que contamos con una amplia mayoría del pueblo argentino que quiere que se haga verdad y que se haga justicia. Esos pañuelos del 2x1 en la época de Macri no son un recuerdo lejano, son una realidad de que, bueno, hoy en día estamos en crisis, hoy en día muchos se comieron el verso de que con este modelo económico vamos a estar mejor, y por eso quizás votaron lo que por otro lado no se podía justificar, pero creo que esa mentira muy pronto se va a desenmascarar, y nosotros tenemos que estar fuertes y unidos para poder continuar la búsqueda, porque acá nadie se va a retirar, vamos a seguir buscando hasta encontrar al último. Tenemos muchas más herramientas de las que tenían nuestras abuelas cuando empezaron, tenemos mucho más datos, construcciones, tenemos muchas más sentencias jurídicas de tantos juicios que se llevaron adelante, tenemos una plataforma mucho más fuerte para dar el debate frente a los nuevos negacionismos o las nuevas formas, digamos, de querer legitimar la dictadura. Y bueno, hay que hacerlo. Por otro lado, Abuelas está muy fuerte porque somos una asociación de derechos humanos, pero más que eso somos un grupo humano que nos queremos muchísimo, que transitamos muchísimo juntos, que ya podemos decir que somos una familia. Yo al principio, cuando conocí
a gran parte de mis hermanos de búsqueda decía que éramos como una hermandad, porque entre nosotros nos percibíamos, nos conocíamos, nos queríamos de una forma distinta a la que se quieren compañeros de una agrupación o de un partido político, que es el aquí ahora. Nosotros venimos del antes y nos proyectamos para encontrar al último, entonces eso no se corta, eso no tiene. Y esa es una de las primeras cosas que le dije a Dani, que la familia Santucho es una familia muy grande, muy numerosa, y que todos, absolutamente todos, de una o de otra manera estábamos pendientes de él. Queríamos encontrarlo, queríamos saber qué había pasado, pero que no había encontrado solo una familia, que había encontrado dos, porque en Abuelas de Plaza de Mayo, más que una asociación, es un grupo humano donde la relación afectiva es el cimiento más fuerte que tenemos, y realmente creo que lo sintió desde el primer momento Dani también. No, sobre todo esto de encontrar no una familia sino dos. El día que era la presentación de mi aparición era el día que yo los conocí en persona, a papá y a Miguel, y me pasa a buscar Manuel en su auto, vamos a la Exesma, una casa de identidad, y me avisan que mi familia me estaba esperando en un salón. Cuando yo me acerco, bueno, se abre la puerta y sale el Tano, y nos damos un abrazo muy fuerte. Ese mismo que está ahí, nos sacaron una foto. Muy intenso, muy lindo. Y cuando entro al salón veo que está lleno de gente, y yo no entendía nada porque me habían dicho que iba a ser algo íntimo. Bueno, las primeras personas que veo es Estela. La abuela me abraza, me felicita, estaba muy feliz, muy emocionada. Y se empieza a acercar gente llorando, me abraza, me felicita, me dicen: soy tu primo, soy tu prima. Somos 24 primos, muchos de ellos con sus hijos. Se me sigue acercando gente llorando, me abraza y me dice: yo no soy familia. Y yo no entendía como alguien que no era familia, que no me conocía, se podía emocionar tanto, se podía poner tan feliz por mí. Y me dicen: yo estoy buscando a mi hermano, o yo estoy buscando a mi hermana, y que vos aparezcas nos da fuerza, nos da esperanza, que estamos a tiempo. Y yo los abrazaba y me ponía a llorar con ellos. Y ahí, en ese momento, entendí que había otra familia. Era la familia de Abuelas. El hecho de que empieza la conferencia de prensa y me dicen si yo quería irme solo a un lugar a mirarla o ir con el resto de nietos y gente de Abuelas. Y yo le digo: no, yo quiero ir con ellos. Me iban hablando de fútbol, me iban hablando de otra cosa para sacarme los nervios. Y me acuerdo que estoy a un costado, ahí estaba lleno el salón, el auditorio, y en el momento que le toca hablar al Tano, estaba muy feliz y no paraba de mirarme. Y yo: pará, boludo, mirá para otro lado, se van a dar cuenta. Pensaba para mí, él no podía dejar de mirarme. Nadie se dio cuenta de nada. Pero eso, ¿no? Esa contención, ese acompañarme. El primer día que me acerqué a Abuelas me acompañaron. Pero bueno, eso era sentirlos de cerca, y es lo que me pasa cada vez que me veo con alguno de los nietos. En diferentes circunstancias, bueno, es ver a un hermano también. Nos sentimos así. Nos damos esos abrazos. De cuando un hermano, un amigo que hace mucho que no ves y te lo encontrás, bueno, algo parecido. Hoy yo sé lo que se siente cuando aparece un nuevo nieto. Eso que sentían ellos lo viví yo en los últimos dos, ¿no?, que aparecieron en diciembre y en enero de este año. Es ponerme feliz sin conocerlos y preguntar: ¿están? ¿Vinieron? Quiero verlos. Pude conocer a Paula, la última nieta. Bueno, 139, raro esto de llamarnos por número, pero muy feliz de acercarme
y de decirle, mirá, che, no hace tanto que yo recuperé mi identidad y entiendo lo que estás pasando, por todo lo que estás viviendo. Ella recuperó a 2 hermanos, su hermana mayor se llama Paula también, las 2 tienen hijos adolescentes y las 2 le pusieron a su hijo nombre Santiago. Son cosas que están en la sangre, ¿no? Y nada, y poder abrazarla y poder felicitarla y poder decirle, todo muy loco lo que estás viviendo, pero disfrútalo porque es hermoso, ese cariño es increíble. Nada, eso. No solo tengo mi familia Santucho, que somos 20 y pico de primos y tenemos un tío Raúl, 102 años, en Santiago del Estero, sino también abuelas, es una gran familia. Con todo, ¿no? Con las peleas, con todas las cosas que tiene la familia, pero es una gran familia. ¿Y a tus hermanos de Italia los conociste personalmente? Sí, en septiembre del 2023 pude viajar con mi hermano, con el Tano, fuimos, llegamos el 3 de septiembre, que es el cumple de nuestro hermano mayor, Camilo. Ese día cumplía 50 años y llegué de regalito. Fue muy... Yo nunca me había subido en avión, mi primer viaje fue a Italia y nada, vivir con ellos, compartir tiempo, charlas, el conocernos de la cercanía, el que se pelearan, Camilo y Flor, porque le decía a Camilo, no, pero vos lo sacaste a pasear ayer, hoy me toca a mí. Y le digo, vamos los 3, o sea, me acuerdo que... No, bueno, me acuerdo que en un momento Dani me pide ayuda porque dice, Tano, no sé cómo hacer. Cami me dio cita a tal lugar, tal hora, y Flori me dio una cita 20 minutos después en otro lugar, y no se puede poner de acuerdo, ninguno está dando el paso al costado. Digo, por favor ayúdame porque yo no puedo decir voy acá o voy allá. Hacelos. Claro, no quería elegir y dice, por favor, hacé lo que se pongan de acuerdo. Le digo, no, eso es imposible, voy a tener que decidir yo. Hacerme el malo, porque si no, y era así, nada, disputaban como si fuera el juguete nuevo y todos los hermanitos, viste, en la noche de Navidad pegándose por el juguete nuevo. Pero no, la verdad que, bueno, es increíble. Ya que me diste el micrófono, digo una cosa más. Fue un viaje increíble, esos pocos días que estuvimos allá. Para conocer, fueron una semana, creo, 5 días fueron. Bueno, en ese momento nos recibió el intendente de Roma, que fue el que nos había invitado y pagado el pasaje para que nos reencontráramos ahí. Cuando se enteró que parte de su familia estaba allá, tuvo ese gesto muy, muy lindo, la verdad. Conseguimos una audiencia con el Papa. Este muchacho resultó ser muy cristiano, muy religioso. Yo no tenía ni idea, nunca me había imaginado pedirle una audiencia al Papa y de repente estaba ahí dándole la mano al Papa Francisco. Digo, ¿qué estoy haciendo acá? Pero bueno, esos pequeños detalles. Tema que volvimos a Ezeiza, salimos, no sé, estamos esperando que nos venga a buscar el remis, 8 de la mañana. Y le digo, bueno, qué viajecito, ¿no? Le digo, ¿cómo estuvo? ¿Qué te pareció? Y él dice, bueno, como siendo así, estuvo intenso, pero tranqui. Yo digo, tranqui, digo, si con esto no sé, dije, ya está, abandono cualquier esperanza de movilizarlo a este muchacho porque tenía esa paz santiagueña, muy santucho. Viste que todo parecía ir por dentro y no expresaba nada. Le digo, che, es imposible, si con esto no lo conmoví, ya fue, abandono. Estaba cansado. Bueno. Acá hasta que no nos echen contestamos preguntas. Y después nos vamos a tribunales, por supuesto. ¿Alguien más? Bueno, si no vamos haciendo el cierre. Dale. Bueno, si no hay más preguntas, primero que nada... Vale, Luis, digo, ¿cómo fue para vos no solo recuperar tu identidad, sino saber que tu apellido era Santucho y la historia de la familia Santucho en relación a todo el movimiento revolucionario, todo lo que fue la participación, ¿no?, de la familia? ¿Cómo lo viviste? Bueno, sin mi
recorrido fue inverso. Yo empecé por querer conocer, obviamente, a mamá, cómo fue mamá, preguntarle mucho a papá sobre ella, a nuestro tío Jorge, el hermano de mamá, poder reconstruir, ¿no?, su imagen, la imagen de mi abuela Nélida. Esta semana que estuve en Roma pude convivir con papá, preguntarle también por él, por su infancia. A papá también le gusta hablar mucho, así que empezó a hablar de mis bisabuelos, hasta que llegó y fue eso, ¿no? Mi recorrido fue más interno, el poder conocerlos o formar imágenes de qué personas. Y a medida que empecé a contar mi testimonio, a recorrer y visitar distintos lugares, es cuando voy aprendiendo de la familia, ¿no? Yo, sinceramente, tenía una noción muy vaga de la historia de la familia, de Robbie Santucho, pero a medida que voy compartiendo y conociendo gente y me voy, obviamente, formando parte de la familia, poder hablar con primos también que les tocó vivir, ¿no?, la década del 70 y lo posterior, es reconstruir todo eso que pasó y quién fue la figura de nuestro tío, y sentirme muy orgulloso de llevar el apellido Santucho. Tengo que decir siempre algo. No, bueno, el día de la presentación de la conferencia de prensa, estábamos en esa sala íntima, unos 40 y pico de personas, y empezamos a leer lo que iba a ser, digamos, el comunicado de abuelas. Cada comunicado está la parte, digamos, de la historia de vida de los padres y claramente, del caso nuestro, de la familia. Entonces se contaban todos los tíos que habían caído, todas las, sobrinas y demás. Y yo automáticamente, cuando estaba escuchando todo eso, digo, Dani va a estar acá y va a estar escuchando esto, quizás por primera vez, sin tener idea cómo le va a impactar, cómo le va a hacer. Entonces, nada, después que nos abrazamos, antes de ir a la conferencia de prensa, le pregunto si había tenido tiempo de googlear la familia Santucho, si sabía algo de lo que se iba a encontrar, y él me dijo que la verdad que no, tuvo tanta cosa por la cabeza que esa parte todavía te la debo. Y yo me lo miré como diciendo, bueno, bienvenido, ya vas a tener la primera dosis de Santucho en unos minutos. Y bueno, por suerte no salió corriendo. Yo les quería preguntar una cosa. Si tuvieran que elegir un objeto que represente la lucha de ustedes, ¿cuál sería? Si te digo el pañuelo, ¿es muy rápido? Sí. ¿No tengo que pensar más? Está muy bien, está muy bien. No quieren, ahora no quieren. No, yo te digo, lo primero que se me ocurre es el pañuelo, pero la verdad que la lucha de abuelas se da más con una, no sé cómo decirlo, te diría casi una mesa, la mesa redonda en la que nos juntamos hace 40 y pico de años, ese lugar tan importante para nosotros, porque todo se decide ahí y se decide entre facturas y mates y cafés en un clima totalmente familiar. Entonces para mí es eso, el pañuelo como símbolo de lucha y la mesa como símbolo de familiar, de charla y de encuentro, ¿no? Bueno, les recuerdo que están los libros acá, claro, y que él está para firmarlo, lo que quieran comprarlo, así que no vamos a quedar un ratito más y ahí ganan. Sí, claro, si les parece, ahora están los libros que trajeron el tal Vidari para vender y para que puedan ser firmados. A modo de cierre, primero agradecerles un montón su presencia acá.
para nosotros también que Daniel pueda venir a la escuela es parte de que esta escuela pueda construir su identidad y construirla completa. Y también nos parece que estudiantes de formación docente estén participando de esta charla, tiene que ver con que nosotros podemos hacer algo por esto también y entonces tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos mucho trabajo que hacer con nuestros pibes y con las familias de los distintos niveles, ¿sí? Porque como decía el Tano, todavía faltan más o menos 300 nietos por recuperar, porque incluso dentro de esta escuela, ¿sí? Seguimos esperando encontrar a los nietos de Noemí Josefina Hansenson, de Marcela Cristina Goeites y de Graciela Clarisa Monari, ¿sí? Ayer estuvimos gracias a la invitación del Tano, con estudiantes de séptimo grado en Casa por la Identidad, y ahí los pibes podían ver los nombres y se les podía contar. Bueno, estas personas que están acá estudiaron en el Normal 1, sus nietos siguen faltando, es importante que nosotros desde el lugar que tengamos podamos retransmitir, aunque sea un poquito, para que si a alguien le pique el bichito de la duda, sepa dónde ir, sepa que todavía lo están buscando, le están buscando. Así que nada, obviamente al Tano esto ya se lo dijimos cada vez que vino, pero ahora también te lo decimos a vos, Dani, esta es tu casa, para nosotros, para nosotras, así que esperamos que se hayan sentido a gusto y los esperamos siempre, cuando quieran. Como decíamos, ahora Dani entonces va a firmar libros, quien quiera comprar, y está todavía la gente de Cooperadora allá que nos aguantó, si alguien quiere merendar algo antes de volver a clase, les agradecemos un montonazo y bueno, seguiremos encontrándonos. Muchas gracias. También compañeras y compañeros que desaparecían presentes. Presente. Ahora Y siempre. Ahora Y siempre.